Hablemos de servicios públicos. Hola, mi nombre es Adamari Flores Martínez y hoy voy a hablar sobre el concepto de servicios públicos. ¿Qué son? Se refiere a aquellos servicios esenciales básicos que son proporcionados por el gobierno o incluso por entidades públicas para el beneficio general de la población. ¿A quiénes benefician? Estos nos benefician a nosotros como sociedad o, como lo mencioné antes, nos benefician a todos como población. ¿Cuáles son? Los servicios públicos esenciales y básicos en la vida cotidiana son la recolección de residuos, el agua potable, la electricidad y el transporte público, incluyendo el alumbrado de las calles. ¿Cómo pueden costearse? Estos se costean a través de las contribuciones de los contribuyentes. ¿Cuáles son sus beneficios? Estos traen consigo muchos beneficios, ya que nos hacen la vida cotidiana más fácil, es decir, ya que debido a que son muy accesibles y que todos como población podemos hacer uso de ellos, nos hacen realizar nuestras actividades cotidianas con mayor facilidad. ¿Están protegidos? Claro que sí están protegidos. Estos están protegidos por el gobierno. La definición de servicios públicos varía de país en país. Es decir, que cada país tiene su definición de servicios públicos. Bueno, no una definición como tal, sino que cada país tiene ciertos servicios públicos que son gratuitos y cuáles no son gratuitos, a diferencia de nuestro estado. Lo ideal sería que los servicios públicos beneficiaran a la población en lugar de perseguir objetivos comerciales o bienes lucrativos. Los servicios públicos existen para el pueblo y son la base de una sociedad. Es la base de una sociedad equitativa, inclusiva y justa. Los servicios públicos que sí tienen cierto bien de lucro en nuestro país es lo de la seguridad, lo de las escuelas públicas y los hospitales públicos. Es decir, que a pesar de que las escuelas son públicas, tienen cierto costo. Igual pasa con los hospitales. Se puede decir que un hospital es público, sin embargo, al final del día te cobran cierta cantidad. Los servicios públicos son capaces de brindarnos un mejor nivel de vida, es decir, que nos la facilita. Bueno, la importancia de esto es que ayuda en el desarrollo de los niños y niñas. Bueno, también nos ayudan a nosotros como adultos, pero lo que sí es muy importante y que me gusta mucho recalcar es que los servicios públicos nos ayudan a tener un mejor nivel de vida, es decir, que son tan accesibles que nos hacen que tengamos una vida con mejor calidad. De mi parte es todo, muchas gracias por su atención. Elementos constitutivos. Solo se puede hablar de servicios públicos dentro de la actividad administrativa cuando tienen por finalidad satisfacer necesidades individuales de importancia colectiva. La necesidad colectiva se refiere a la necesidad sentida por una porción importante del conglomerado social. Esas necesidades colectivas se satisfacen con prestaciones materiales en especies, periódicas y sistemáticas, lo que implica la prestación que ofrece al usuario es de carácter material y está constituida por la realización de un servicio o el uso de un medio técnico, suministro de energía eléctrica o de agua corriente, utilización del teléfono, etc.
Debe tratarse de prestaciones en especie, prestaciones en actividad y no en dinero. Las prestaciones deben ser periódicas, es decir, deben tener continuidad en el tiempo y sistematización. La prestación debe constituir el objeto esencial de una concreta relación jurídica con el usuario. Solo así se configura la actividad como una prestación en sentido técnico, donde un sujeto con su actividad beneficia a otro, proporcionándole una utilidad concreta en virtud de una relación jurídica de naturaleza obligatoria entre ambos, como ocurre con los servicios de gas, electricidad, etc. La prestación o gestión de los servicios públicos pueden ser directas o indirectas. Es directa cuando el servicio es realizado por entidades estatales, Estado nacional o provinciales, municipios, entidades autárquicas, empresas del Estado. La gestión indirecta puede realizarse por concesionarios, por locator, por sociedades de economía mixta, por cooperativas. La actividad que constituye el servicio público está asegurada por normas y principios orientados a las prerrogativas de derecho público a quienes la cumplen. Así, por ejemplo, la expropiación de bienes útiles a su gestión que pueden solicitar al Estado el prestador del servicio. En síntesis, son elementos esenciales de la naturaleza de servicios públicos. La naturaleza de la actividad. Una parte de la actividad administrativa, básicamente industrial o comercial, actividad o función del poder político mediante la cual se tiende a alcanzar los cometidos o funciones del Estado en relación al bienestar y progreso social. El sujeto que lo presta. La actividad es desarrollada por entidades estatales o por su delegación, quienes la controlan y fiscalizan. El fin y objeto tienen por fin satisfacer individuales de importancia colectiva mediante prestaciones materiales en especie, periódicas y sistemáticas que constituyen el objeto esencial de la relación jurídica con el usuario. El régimen que lo regula. La actividad está regulada por un régimen jurídico de derecho público que permite a quienes lo desarrollan atender mejor la satisfacción de las necesidades colectivas, debiendo también suministrar a los usuarios las armas legales contra los eventos desbordes autoritarios. Buenos días, compañeros. Antes de iniciar con un tema, voy a retomar el concepto que explicó anteriormente mi compañera. El servicio público es un servicio técnico prestado por una organización pública. El tema del cual les voy a hablar es prestaciones. Las prestaciones proporcionadas por el servicio público pueden clasificarse en los siguientes términos. Prestaciones de orden material, como lo son la distribución del agua, de electricidad, de mercancías y el transporte de personas. Las prestaciones de orden financiero, como lo es el suministro de créditos, el régimen de seguro y el régimen de finanzas. Y las prestaciones de orden intelectual o cultural, como lo es la enseñanza en todos sus grados y en todas sus formas, la formación estética y la educación física. Hay diversos modos de prestar los servicios públicos. Uno de ellos es la administración directa. Esta no tiene individualidad y su gestión queda dentro del régimen legal, utilizando su propia organización y sus propios recursos. Otro modo es el arrendamiento y la administración o la gestión interesada. Esta cede a empresas privadas el ejercicio del servicio de carácter económico bajo las condiciones que la administración fija, que puede ser
el pago de una determinada cantidad o la participación en los ingresos de la empresa, pero sin soportar las pérdidas. También tenemos lo que es la concesión de servicios públicos. Esta cede o establece derechos a favor de un particular concesionario para que maneje un servicio a su cargo por un plazo determinado, con el fin de obtener ventajas que remuneren su inversión. Y por último, tenemos los servicios subvencionados o servicios públicos personificados. Existen servicios públicos, obra de la iniciativa privada, que no son manejados por el Estado, sino por particulares, que aportan su patrimonio, pero que no cuentan con la capacidad económica para su manejo. En estos casos, el Estado les proporciona privilegios, como lo son las subvenciones, los subsidios y las excepciones de impuestos. Por subvenciones entendemos que es un apoyo económico. De mi parte, eso sería todo, compañeros. Muchísimas gracias. Yo y mi compañera Orani les vamos a hablar sobre la clasificación en la legislación mexicana. Bueno, como ya se ha mencionado anteriormente, los servicios públicos son actividades que el Estado se encarga de prestar con el objetivo de satisfacer de forma continua y permanente las necesidades del interés general. Esta definición se basa en varios artículos de la Constitución mexicana. Uno de los principales objetivos de la administración pública de cualquier Estado es mejorar las condiciones de la sociedad, y esto se logra en gran medida a través de la prestación adecuada de los servicios públicos. La responsabilidad de estos servicios recae primero en los organismos públicos y, en segundo plano, en particulares mediante concesiones, permisos y otros medios jurídicos previstos en la ley. También su importancia recae en la calidad de los servicios públicos, ya que influye directamente en el nivel de vida digno e informado de una sociedad y también en un desarrollo económico ininterrumpido. A continuación, les mostramos la clasificación de los servicios públicos, los cuales dividimos en 4 categorías: federales, estatales, municipales e internacionales. Bueno, la primera categoría que tenemos son los federales. Su naturaleza se determina por las facultades de los órganos federales, y el artículo 124 de la Constitución establece que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Determina la competencia del órgano federal y puede crearse en una ley de la organización de un servicio público. De ahí tenemos 3 subdivisiones: los exclusivos, los concurrentes con los particulares y los concurrentes con las demás entidades. Los exclusivos tienen el carácter del monopolio, como el petróleo, la energía eléctrica, correos, telégrafos y banco. Los concurrentes con los particulares se les concesiona el servicio público de la radiodifusión y teléfonos. Y los concurrentes con las demás entidades determinan materias como la educación pública, el turismo, salubridad, caminos, etc. La segunda categoría que tenemos son los estatales, y son aquellos que no sean federales y que deben ser regulados por las legislaturas de los estados y los concurrentes. Los que pueden efectuarse en coordinación con la federación y con los municipios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial del estado, y los ejemplos más claros son la educación pública y el drenaje. La tercera categoría son los municipales, y son aquellas organizaciones que entienden problemas que afectan principalmente el manejo de una ciudad o de una circunscripción territorial, como saneamiento,
alcantarillas, agua potable, drenaje, calles, banquetas, alumbrado, policía, bomberos, transportes, jardines, etcétera. Todo lo que implica una ciudad. Y también los cementerios, las diversiones, los transportes, los jardines, los parques. Municipalizar un servicio es entregar a las autoridades municipales un servicio que ha estado atendido por los particulares. Y por último, la categoría internacionales. Y estos son creados por la acción de la Organización de las Naciones Unidas en determinados ramos que interesan a todas las naciones. Los servicios públicos internacionales crean organizaciones que se regulan por convenios entre los estados, tales como los problemas sanitarios, de salud, educativos, asistenciales, económicos, etc. Gracias. Hola compañeros, ahora es mi turno para finalizar esta presentación. Ya pudimos escuchar a mis compañeras, ellas nos hablaron acerca del concepto de servicio público, sus elementos, prestaciones y clasificación en la legislación mexicana, que justo es lo que mi compañera Ale acaba de comentar. Yo les vengo a ampliar un poquito más este subtema y para eso voy a hablar un poco de sus nociones jurídicas, por así decirlo, que sería que estaríamos hablando en sí de la Constitución mexicana. Recordemos que los servicios públicos se clasifican en 4 grandes categorías, que son los federales, estatales, municipales e internacionales. Ya mi compañera explicó con detalle esto. Ahora voy a explicarles cuáles son las bases constitucionales y legales de la prestación de estos servicios públicos. Todo se deriva en primer lugar, como les comentaba, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, así como de las leyes estatales y municipales que estatuyen o establecen a los servicios públicos. Tenemos que recordar que el propio Estado es el que selecciona las actividades que se consideran servicios públicos. Si bien en la Constitución no se contiene una definición formal de servicio público, sí se establece una clasificación de estos. Los que ya vimos, es reiterativo, pero se los vuelvo a comentar: los federales, estatales, municipales e internacionales. Bueno, en esto nos habla o nos menciona ciertos artículos en la Constitución y menciona los servicios públicos. Empezamos con el artículo 5, que son los servicios públicos obligatorios, que en los términos que establecen las leyes respectivas sería el de armas y jurados, así como cargos consejiles y de elección popular. A la Federación le corresponde la prestación de ciertos servicios públicos de una forma exclusiva. Entonces, en la fracción 10 del artículo 73, la Constitución faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de petróleo, hidrocarburos, energía eléctrica, entre otros. En el artículo 108 habla sobre la responsabilidad de los servidores públicos. En el artículo 113 es el contenido y objeto de toda esta responsabilidad que tienen los servidores públicos. Después nos vamos al artículo 115, fracción 2, que son los servicios, establece cuáles son los servicios municipales prestados por el gobierno estatal. Por su parte, la fracción 3 del artículo 115 determina cuáles son los servicios públicos a cargo de los municipios, que serían los siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición pues de las aguas residuales, el alumbrado público, que es el que se encarga de que nuestras calles no estén en la oscuridad, que tengamos luz por la noche, la limpia, recolección, traslados, tratamiento de residuos, que es la basura, sobre los mercados y centrales de abasto, sobre los panteones, los rastros, que es donde se sacrifican a los animales, que después se usa para venta. Nos habla sobre las calles, parques y jardines. También nos habla sobre la seguridad pública, la policía preventiva municipal y de tránsito, que debe ser bajo el mando del presidente municipal. Esto también tomando en cuenta que las legislaturas de cada estado tienen que checar las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. En este caso podríamos decir que, por ejemplo, aunque la policía municipal sí está a cargo de del municipio, por ejemplo, los tránsitos sí
el tránsito se delimita, bueno, Veracruz porque es un municipio más grande, pero por ejemplo ustedes saben que yo vengo de otro municipio más pequeño en donde nosotros no tenemos tránsito, porque es pequeño y como que obviamente no le conviene al Estado destinar los recursos porque sabe que el municipio no es prioritario para eso. Entonces el tránsito proviene de otro municipio más grande y ese tránsito se encarga de, digamos, de vigilar los otros municipios que están a su alrededor y que son más pequeños. Por eso es que nos habla que en sí también cada legislatura tiene que ver de acuerdo al tamaño del municipio y todo lo que ofrece o lo que tiene, cómo va a dividir estos servicios. También nos habla que en la fracción 7 del artículo 116, que a las entidades federativas solo se les permite coordinarse con la federación o con los municipios que conforman el Estado para la prestación de los servicios públicos que corresponden a aquellos en forma exclusiva, es decir, el municipio de Veracruz con el Estado de Veracruz con nuestro gobierno federal, no puede ser entre un Estado y otro Estado. Por su parte, el artículo 124 establece lo que se conoce como el régimen de facultades residuales, por virtud del cual las funciones, noción del servicio público en la legislación mexicana, que no están expresamente reservadas a la federación, se da a entender que son competencia de las entidades federativas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si algo no está marcado ahí, que le corresponde a la federación, entonces le corresponde como tal a nuestro estado. Todos estos artículos son bases constitucionales y legales que hacen posible la prestación de los servicios públicos, que son los que acabamos de ver. Entonces todo viene desde la Constitución, que va también de acuerdo, desde ahí nos vamos guiando para que los gobiernos o las legislaturas del Estado se coordinen con los municipios y se puedan llevar a cabo todo en perfecto orden. Bueno, esto sería por mi parte todo. Espero que les haya quedado claro nuestro tema. Cualquier duda estamos para responderles y pues muchas gracias por prestarme su atención.